Si tú eres de aquellas personas que tienen unas condiciones de vivienda no muy adecuadas, donde de pronto no tienes un buen piso, un buen techo, un buen baño, seguro este subsidio nuevo que salió este año te puede interesar, que es el subsidio de Cambia Mi Casa. Me van a estar haciendo una entrevista para que conozcas realmente en qué consiste este programa y si estás interesado, puedas aplicar a él. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Brian, estas semanas vi una noticia de que el Ministerio de Vivienda lanzó un nuevo subsidio para mejoras de la vivienda. ¿Tú me puedes contar un poco sobre este subsidio? Claro que sí, Pau. El gobierno implementó un nuevo subsidio que estuvo anunciando hace bastante tiempo que se llama Cambia Mi Casa. ¿En qué consiste? Muchas personas reciben su vivienda, ¿sí? Compran su vivienda, pero realmente hoy en día las constructoras no lo entregan en obra gris, a veces sin baños, sin techos, sin adecuaciones buenas para vivir. Entonces este programa se centra en poderle ayudar a estas familias en adecuar mucho mejor su vivienda para que sea realmente habitable con unas condiciones mucho más adecuadas para ellos, para que puedan vivir. Entonces, por ejemplo, si no hay buenos techos, si no hay buenos pisos, si no hay baños, puertas, este tipo de cosas, se quiere que con este subsidio puedan llegar a cubrir unas necesidades mínimas que debería tener una vivienda. Ese es el objetivo de ese programa. ¿Y de cuánto va a ser este subsidio que van a otorgar? Bueno, eso va a depender del tipo de ubicación de la vivienda, si es rural o si es urbano. Si es rural vas a poder recibir hasta 22 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y si es urbano hasta 18, pero recuerda que este valor siempre va a depender justamente de cuánto es el salario mínimo y del momento del desembolso del subsidio. Y Brian, ¿qué tipo de personas podemos aplicar a este subsidio? Bueno, obviamente lo primero que debes hacer o debes tener es que debes tener una vivienda, eso es obviamente claro, y que no tenga unas condiciones mínimas de adecuación. Van a haber unas condiciones, tanto para rural como urbano, que las viviendas deben cumplir. Pero adicionalmente, estas personas tienen que presentarse a unos entes, juntas de acción comunal u otras entidades territoriales para poder aplicar. Realmente las personas no tienen que ir al ministerio, como ocurre con el programa Mi Casa Ya o a través de las entidades financieras, que es como generalmente funciona este subsidio. Sino que para este programa de Cambia Mi Casa va a ser un poco diferente, porque lo que quiere el gobierno es que sea más comunitario, ¿sí? Que tanto los que van a aplicar como quien va a construir pueda ser la misma comunidad la que ayude a desarrollar empleo, a poder hacer la construcción, a que puedan aplicar. Entonces realmente tú vas a tener es que contactar directamente a las juntas de acción comunal, a las cajas de compensación, entes locales o territoriales, que pueden ser por ejemplo una alcaldía local o la gobernación. Esto en cada una de las locaciones y ubicaciones se va a poder conocer. ¿Y cómo puedo acceder a este programa? ¿Cuáles serían los requisitos que debería cumplir para poder acceder al programa? Entonces, como mencionaba, la idea es que la persona, la familia, se presente contra estas entidades territoriales. Entonces vas a la Junta de Acción Comunal y ellos van a tener unos requisitos adicionales de pronto a los que vamos a mencionar más adelante, cuáles son los requisitos generales para el programa. Pero van a haber unas fechas específicas que también estos entes tienen que cumplir, ¿vale? El objetivo del gobierno es que van a tratar de implementar 400.000 subsidios para este programa de Cambia Mi Casa, pero va, como lo mencioné, a depender de cómo se gestione, si lo va a hacer a través de la Junta de Acción Comunal o de otro gestor. Entonces es importante que dependiendo la ubicación, si es zona rural o urbana, debes ubicar cuál es tu gestor más cercano para entender las fechas que debes aplicar con ellos. Brian, ahí mencionabas que existen unos requisitos generales. ¿Esos cuáles serían los requisitos generales? Bueno, primero obviamente tener una vivienda propia, ¿sí? Segundo, que se tenga un núcleo familiar dentro de esta vivienda, ¿sí? Tercero, SISBEN, va a haber un puntaje máximo que es C18 para aplicar a este programa, ¿sí? Entonces aquí volvemos al punto de que se requiere que el núcleo familiar esté consolidado y que ya tenga el SISBEN 4. Adicionalmente, para aplicar a este programa, la vivienda debe ser propiedad de esta familia en un periodo por lo menos de 5 años. Y la vivienda no puede tener un costo mayor de 150 salarios mínimos, es decir, no puede superar el tope BIS del año al que se vaya a aplicar. Y una de las preguntas que más me hacen es, si yo ya apliqué a otros subsidios, por ejemplo, para adquirir esta vivienda, la vivienda debe haber sido libre de subsidios por lo menos 10 años antes. Es decir, si recién obtuviste el subsidio de Mi Casa Ya, no puedes aplicar inmediatamente a este subsidio. En ese caso tengo que esperar
un tiempo para poder postularme a este Es subsidio. correcto, se quiere es primero centrar en aquellas familias que ya llevan un buen tiempo sin poder adecuar sus viviendas. Brian, entonces en lo que me has explicado, básicamente este subsidio va orientado para aquellas viviendas de interés prioritario o viviendas de escasos recursos. Es correcto. Como lo mencioné, hoy en día, si tú quieres comprar una vivienda en Bogotá, alrededores, lo más seguro es que esta vivienda venga con unas condiciones mínimas de habitabilidad, ¿sí? Por ejemplo, casi siempre solamente con un baño. Los pisos no están listos, los techos tampoco, las paredes son en obra gris o en obra negra. Entonces, en este caso, esta es una condición fundamental. La idea es centrarse en aquellas, justamente, viviendas y casas y hogares que no cumplen con unas condiciones mínimas de vivienda. Eso es lo que busca este programa. Brian, y me surge una duda. ¿Este tipo de mejoras que se realizarían en cada una de las viviendas va a estar supervisada por el gobierno o cómo se manejaría ese proceso? Como efectivamente lo mencioné, va a haber un gestor como tal que es el responsable, ¿listo? Y este gestor va a también tener una coordinación, una revisión, ¿sí? Como un tipo de auditoría o supervisión que va a ser realizada por el gobierno. Entonces, en este tipo de casos, sí va a haber una revisión de que efectivamente estos subsidios se apliquen en lo que se está haciendo, que es la mejora de la vivienda, que es en apoyar tanto a los constructores locales como a las familias para mejorar unas condiciones tanto de empleo como de habitabilidad mínima que deben tener estas viviendas. Por ejemplo, Pau, yo creo que es importante que mencionemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, ¿tú tienes puntaje Sisbén actualizado? No, Brian, actualmente ni siquiera he tenido la visita del Sisbén. Entonces fíjate que es una de las primeras recomendaciones. Necesitamos tener un Sisbén 4, recuerden que debe estar actualizado. Y como lo he mencionado en otros videos, se requiere, por ejemplo, si tú no tienes tu primera vivienda y quieres aplicar, recuerda que yo hablo mucho del subsidio de Mi Casa Ya, te voy a dejar aquí el link para que conozcas los requisitos. Y uno de los requisitos es el Sisbén. Entonces la primera recomendación que debes tener es, oye, debo tener un Sisbén actualizado de mi núcleo familiar. Por ejemplo, Pau, yo también te pregunto, tú como mujer, ama de casa, que tienes tu familia, tu hijo, ¿qué consideras que sería lo mínimo que debería tener una vivienda para que sea habitable? Bueno, para mí, inicialmente, los servicios públicos debe contar con agua potable, gas, luz. También, adicionalmente, pues que tenga la comodidad de 2 habitaciones, dado que, por ejemplo, en mi caso cuento con un hijo, que los pisos estén pues enchapados. Usualmente uno tiende a ver casas donde el suelo ni siquiera está pavimentado, en este caso, o enchapado. Por ejemplo, los baños no cuentan con un buen enchape para su uso. Eso para mí me parece primordial. La cocina también, la cocina no está diseñada a veces para poder, valga la redundancia, cocinar sus alimentos. Entonces, esto es algo muy importante para mejorar la calidad de vida y de habitabilidad en este caso. Entonces, fíjate que eso es justamente lo que se busca con el programa. Yo sé, y obviamente cuando uno tiene familia, tiene hogar, pues hay unas condiciones mínimas que uno debería tener. Por ejemplo, un buen piso, algo para poder dormir bien, unas buenas condiciones sanitarias, por ejemplo. Entonces, este programa busca ese tipo de cosas. Entonces, aquí la invitación es para que las personas puedan revisar. Te vamos a dejar el link en la parte de los comentarios, en el primer comentario, para que veas los requisitos que debe cumplir la vivienda, ¿sí? Hay unos requisitos para que puedas aplicar a ella y puedas obtener justamente esto que tú mencionas como mujer de hogar, mujer de familia, que es lo que busca cualquier familia, ¿sí? Es poder tener unas condiciones mínimas de habitabilidad, ¿sí? Que tengas unas condiciones para poder tener una buena calidad de vida. Pau, por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú tienes caja de compensación? Sí. Entonces, fíjate que justamente el gobierno a través de las cajas de compensación también va a empezar a brindar un poco de información. Aquí tenemos que ser sinceros y honestos, y es que todavía hay muy poca información sobre cómo van a ser todos estos procesos. Entonces, una recomendación adicional aquí es paciencia, empieza a documentarte mucho, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Aquí suscríbete porque apenas tengamos más información sobre todos estos procesos, pues van a poder conocer mucho más de cuál va a ser la gestión que pueden llegar a hacer, las fechas, todo el proceso te lo vamos a estar explicando. Pero entonces las cajas de compensación también puede ser una buena alternativa para que apliquen. Entonces empieza a contactarlas. Brian, y en el caso de que yo quisiera aplicar con mi núcleo familiar, ¿qué condiciones debe tener también mi núcleo familiar para aplicar? Bueno, es importante que primero el núcleo familiar esté consolidado y esté registrado en el Sisbén,
¿Listo? Es decir, recuerda que aquí el SISBEN es clave y el SISBEN requiere que tú ya hayas mencionado cuál es tu núcleo familiar. Y adicionalmente, el núcleo familiar, las personas de ese núcleo familiar no pudieron haber accedido al subsidio de vivienda, ya sea Mi Casa Ya o el de la Caja de Compensación, en un periodo no mayor de 10 años, lo que mencionábamos ahorita. Si tú, por ejemplo, el año pasado recibiste el subsidio de Caja de Compensación o el de Mi Casa Ya, no puedes aplicar directamente a este subsidio, entonces tienes que revisarlo en tu núcleo familiar, que cumplas también los requisitos. Brian, y por último, ¿se requiere algún documento adicional o algo que yo deba tener presente en el momento de que vaya y me presente ante un ente territorial? Sí, uno de los puntos, recordemos que es el tema del avalúo, ¿sí? Y es que tu casa no puede tener más un valor mayor a 150 salarios mínimos. Entonces, en ese caso, posiblemente lo más que te van a estar requiriendo es un avalúo catastral, ¿sí? O un avalúo a través de algún tipo de peritaje. Entonces, en esos casos vas a poder requerir realizar ese proceso y eso sí tiene que cubrirlo tú como propietario de tu inmueble para que efectivamente verifiquen que cumple los requisitos adicionales a los de la habitabilidad, el valor del inmueble. Brian, ¿y si yo quisiera recibir alguna asesoría financiera o para poder aplicar algún subsidio o incluso si yo me encuentro mal económicamente endeudada, ¿dónde te puedo ubicar? Bueno, es importante que si necesitas una asesoría, un acompañamiento financiero especializado, no se te olvide contactarme, puedes hacerlo a través de las redes sociales, en mi Instagram, te voy a dejar aquí el link para que puedas llegar a registrarte. De igual forma, lo más importante también, no se te olvide suscribirte, darle un gran like, poner en los comentarios qué te parece este subsidio y de esta forma vas a poder recibir toda la información que tenemos sobre temas de subsidios, educación financiera, prosperidad económica y todo lo demás. Porque ante todo recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero es Prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Chao, chao.